único, que es en la porción beta espectrina. ¿Okay? Tenemos dos espectrinas, alfa y beta. ¿Okay? Este complejo va a formar una serie de interacciones, es decir, la interacción entre las proteínas va a permitir que la hematía, insisto, sea flexible. Pero estas interacciones, al alterarse, van a convertirse en patología, porque hay dos tipos de interacciones que se reconocen en la membrana y la hematía. Interacciones verticales, es decir, mi interacción entre la anquilina y la membrana, ¿okay? Esta interacción entre la anquilina y la membrana, y tengo interacciones horizontales, que es mi interacción entre la anquilina y la espectrina y las otras moléculas. Entonces, esa alteración de esas interacciones va a alterar la membrana. Y eso lo vemos aquí en el dibujo de abajo a la derecha. Y esta es la hipótesis que se maneja en hematología. Cuando se daña esta interacción vertical, lo que tenemos son desestabilización de la capa lipídica. Es decir, si yo daño esta interacción entre la proteína y la capa lipídica, una de las consecuencias es tener un esclerosito. ¿Ok? Pero si yo daño esta interacción horizontal, esta de acá, la consecuencia podría ser un eritrocito o una fragmentación de la célula. O fragmentación, no un dacreocito, sino una fragmentación. Esa fragmentación me puede dar origen a un dacreocito, que les dije que lo muerde el macrófago, o me puede dar a un esquistocito. En su forma más severa estamos hablando de una pirocoipilocitosis, luego la vamos a mencionar más adelante. Entonces, esto sí quiero que se les quede claro. O sea, existe todo un sistema de interacción proteica que básicamente me va a permitir entender cómo es que se mueve la membrana, y cuando se alteran estos movimientos de membrana, yo tengo algunos problemas ahí abajo, que son básicamente consecuencia de esos problemas de interacción entre las diferentes componentes de la membrana. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Ok. Seguimos entonces. Entonces el profesor le puede preguntar en el examen. Entonces, menciónenme usted 3 moléculas que interaccionen de manera vertical, o menciónenme usted 3 moléculas que interaccionen de manera horizontal. Entonces, esta foto va para su cabecita. Entonces, como vamos a hablar de defectos corpusculares, tenemos 2 grupos. Nosotros hoy día nos vamos a dedicar a este grupo de defectos, los intracorpusculares. La próxima semana hablaremos de los defectos extracorpusculares. Profundizaremos un poco más de lo que ya conocemos del curso anterior. Entonces, nosotros ya sabemos que existe un hematío, y solo para, a manera de recordatorio, yo tengo acá mi hematía, ¿verdad? Si hay algo que me daña el hematíe que nace aquí dentro, es intracorpuscular. Si hay algo que daña el hematíe que sale de acá afuera, es extracorpuscular. ¿Ok? Eso ténganlo claro, el concepto es simple. Si viene de afuera es extracorpuscular, y si viene de dentro es intracorpuscular. Pregunta. Yo tengo acá Bartonella. ¿Es un problema intra o es un problema extra? Extracorpuscular. Por más que la bacteria, el parásito vivan dentro del hematíe, el problema sigue siendo extracorpuscular. Si nace en las moléculas que están dentro del hematíe, en el ADN previo, antes de que se pierda el núcleo, o alguna de las proteínas que componen el hematíe, inclusive su membrana, es intracorpuscular. Si viene de fuera y no nació con el hematíe, es extracorpuscular. ¿Ok? Entonces, dentro de esos problemas intracorpusculares, nosotros tenemos 2 grupos que son importantes. Tenemos los problemas que son adquiridos y tenemos los problemas que son hereditarios. ¿Ok? Con estos nacemos y estos los adquirimos por alguna razón. En el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, que es un problema adquirido, no sabemos cuál es la causa. Sabemos que es un problema de autoinmunidad, aparentemente.
pero no conocemos cuál es la causa. Entonces es un tema idiopático, no sabemos la causa exacta, pero sí sabemos que le da más a los varones y le da más a los varones por sobre los 40 años y de preferencia aquellos varones que son de raza negra o afroamericana, que son mucho más susceptibles para tener este tipo de patología en comparación con la raza blanca. Pero cuando vemos los defectos hereditarios, están ligados también a la raza. O sea, los defectos de membrana de Lematie, defectos enzimáticos, hemopatía y talasemias, tienen que ver predominantemente con algunos orígenes. Por ejemplo, todo lo que es talasemias, Asia, principalmente, Asia del Mediterráneo, es donde más casos hay, es donde aparentemente se originaron la mayor cantidad de los casos. Por supuesto, la globalización nos ha llevado a que ese problema esté en todas partes del mundo. Hemoglobinopatías, raza negra, defectos enzimáticos, raza negra o afroamericana, y defectos de la membrana de Lematie, dependiendo. Hay un grupo que es gente muy blanca y gente aria, y hay un grupo que está muy fuerte en gente afroamericana, ¿okay? Que también vamos a ver más adelante. Y estos los vamos a ver la próxima semana. Ahora, existen algunos síndromes adquiridos que no deberían ponerse acá. Por ejemplo, si yo tengo una anemia hemolítica autoinmune, ¿va acá? ¿Es extracorpuscular o intracorpuscular? Intra. Una anemia hemolítica autoinmune. ¿Dónde va? Extracorpuscular. Acá está. Es extracorpuscular. El anticuerpo no sale del hematíe. O sea, el problema tiene que estar dentro del hematíe para que sea intracorpuscular. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos la evaluación de los problemas tanto intra como extracorpuscular, esto sirve para ambas situaciones, es evaluar el estado hemolítico, es decir, descubrir que el hematíe se está destruyendo. Eso es lo que tenemos que hacer en el laboratorio, eso es lo que se nos pide. Entonces, hay dos cosas que el laboratorio tiene que demostrar. O sea, el médico viene y nos dice, yo necesito saber si el paciente tiene destrucción de glóbulos rojos y yo necesito saber si el paciente está produciendo glóbulos rojos. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En hacer una serie de pruebas que a nosotros nos van a permitir demostrar que hay destrucción y demostrar que hay aumento. De hecho, empiezo con la lámina. Luisa, ¿qué veo en la lámina cuando hay destrucción de glóbulos rojos? Haces tu extendido, una gota de sangre, haces el extendido, lo pintas o lo coloreas con ray y tú dices, esto es evidencia de destrucción de glóbulos rojos. Dame una primera característica. Tú ves poiquilocitosis. Ok. Vale. Esquistocitos. ¿Qué más? Andrés. Iba a decir ¿Ven eso. poiquilocitosis? ¿Ven esquistocitos? ¿Qué más? No, ya. ¿O no yo? Hay 30 personas. Hay 35 características. A ver, anda empezando Andrés. Mónica. Ya dijeron esquistocitos, ya dijeron poiquilocitos. Esferocitos también, profesor. Esferocitos. Mónica. Dacreocitos. Yadira. Yasira. Acantocitos. Acantocitos. Solange. ¿Qué es lo primero que yo detecto cuando veo la lámina? Lo primero que debo ver. Lo primero, así. Yo pongo la lámina y lo primero que debo ver. La coloración. Ok. Pero ¿a dónde me lleva la coloración? A elementos coloreados y elementos sin colorear. Entonces, ¿qué veo antes de la hipocromía? Porque la hipocromía no me dice que hay hemólisis, la hipocromía me dice que hay anemia, pero no me dice que hay hemólisis. Policromasia
policromasia me dice que hay respuesta de la médula, pero no me dice que hay destrucción todavía. ¿Qué me dice que faltan células? ¿Qué me dice en una lámina que faltan células? La misma La cantidad. población. Veo la cantidad de glóbulos rojos y veo muchos espacios en blanco. Eso es lo primero que veo, sea que lo vea 10X a 40X, lo primero que veo es que faltan glóbulos rojos. ¿No? Eso es lo primero que tengo que observar. Luego voy a observar la calidad o los aspectos cualitativos del hematíe. Si son esquistocitos, si son acantocitos, si hay fragmentación, etc. Eso lo voy a ver después. Pero lo primero que voy a ver es la distribución de rojos en la lámina. No lo olviden, lo primero que vemos es la distribución. ¿Okay? Y luego empezamos a ver ya los aspectos cualitativos. La distribución es básicamente un aspecto cuantitativo. Me dice cuánto hay aproximadamente. Y luego ya veo la calidad de ese glóbulo rojo. Entonces es lo primero que tengo que ver en la lámina. Pero si no es la lámina, yo tengo que irme de frente a contar qué cosa. ¿Hemoglobina o hematocrito? ¿Qué es más importante para saber si hay destrucción de glóbulo rojo? El ¿La hematocrito. hemoglobina o el hematocrito? El hematocrito. El hematocrito es más importante que la hemoglobina. Porque el hematocrito es la proporción de rojos con referente a toda la cantidad de sangre. ¿Por qué no es importante la hemoglobina en la hemólisis? Todavía. No es que no lo sea, todavía no es importante al inicio. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va de acuerdo a la cantidad de hematocrito, va proporcional. Pero si va proporcional, entonces también será importante. Te estoy diciendo que no es importante al principio. Porque si yo tuviera una hemólisis, por ejemplo, una anemia macrocítica, ¿cómo está la hemoglobina? Normal. Normal o alta. Entonces, por eso es que lo primero que tengo que ver es el hematocrito. ¿Ya? Tengo que ver el hematocrito. Luego mediré la hemoglobina, que sí, por supuesto, va a ser como consecuencia también interesante saber su nombre, pero esto es más importante. Ver cómo está mi plasma. Si mi plasma está rojizo, hay una hemólisis. Si yo he tomado bien la muestra y no ha habido ningún problema mecánico al momento de colocar la aguja en el paciente y hay un plasma rojizo, eso quiere decir que hay una hemólisis. O le digo a la persona que tome una muestra de orina, que orine en un vaso transparente, y si hay un color a té cargado, hay una hemólisis. Porque son pocas las cosas que me dan un color de té cargado, ¿no? Si pinto y hay restos de hierro, también puede haber una hemólisis. Por supuesto, después puedo contar reticulocitos, puedo dosar aptoglobina, ¿no? Puedo dosar bilirrubinas, pero se dan cuenta que los más básicos para saber si hay una hemólisis probablemente no requieren reactivos. ¿Ya? Porque son pocas cosas las que me pueden confundir esos parámetros. Por ejemplo, si yo tengo una orina como té cargado y no es hemólisis, ¿qué podría ser? Si ustedes ven una orina como si fuera un té, ¿en qué piensan? Si no es hemólisis. Orina con puede ser jarabe de arce, la enfermedad de jarabe de arce, que es la deficiencia de un aminoácido. Lo tienes en la punta de la lengua. Entonces, hay deficiencia de un aminoácido, por eso tengo la enfermedad de jarabe de arce. ¿Okay? Y huelo la orina y es un olor dulce. Entonces probablemente sea otra dificultad. Pero no tengo el color de té cargado. No tengo el color de té cargado. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, porque eso es lo que me va a pedir el médico. Me va a decir, quiero demostrar que la persona tiene o no tiene una destrucción de glóbulos rojos. Y esto lo hemos visto ya. O sea, cuando nosotros vemos, están desordenadas las letras, déjame ver si lo puedo poner. Entonces, cuando yo tengo y veo el metabolismo de la bilirrubina, es probablemente mi mejor indicador de hemólisis.
Ojo, yo puedo ver la hemoglobinemia, puedo ver restos de hemoglobina en orina, pero probablemente mi mejor marcador es bilirrubina en sangre. Ojo, no es el único, pero es probablemente mi mejor marcador. Básicamente, ¿por qué? Porque la bilirrubina representa que la hemoglobina se está degradando. O sea, en condiciones normales, una persona tiene de 1 a 1.2 miligramos de bilirrubina. ¿1 miligramo o 1000 miligramos? ¿Cuál es el valor referencial de bilirrubina? ¿1 gramo por decilitro o 1 miligramo por decilitro? ¿Ok? Eso es lo que yo tengo, que esa es mi distribución normal de glóbulos rojos. Pero si me voy por arriba de ese detalle, de ese valor, yo tengo un problema en el hígado. Si es inclinado a la bilirrubina directa, es un problema en el hígado, y si es inclinado a la bilirrubina indirecta, es un problema con el glóbulo rojo. Esa es la orientación. Entonces tengo que mirar la diferencia entre directa e indirecta, porque si yo tengo una obstrucción hepática, mi bilirrubina directa va a estar aumentada, y no es un problema de la hematía. Entonces esto es importante, y aquí entra a jugar un rol importante la aptoglobina, que es esta proteína hepática que se encarga de que cuando el glóbulo rojo se destruye, esta proteína transporta a la hemoglobina, ¿ok? Porque la hemoglobina no puede estar libre en el plasma, ¿ya? La transporta, ¿a dónde? Al mismo hígado. ¿Para qué? Para desdoblarla en aminoácidos, nuevamente, para que pueda ir a la bolsa de aminoácidos y pueda construirse nuevas proteínas, ¿ok? Esa es la función. Y el componente N de la hemoglobina, básicamente, se le quita el hierro y el hierro pasa a mi reserva. Recuerden que hemos hablado la semana pasada de la reserva de hierro, que es casi perfecta. Entonces, ese hierro se recupera, se recicla. Y me quedo con el grupo N. Recuerden que el grupo N, lo hemos visto también, el grupo N no es otra cosa que si yo veo mi grupo N, no es otra cosa que 4 anillos pirrólicos, ¿verdad? Y acá tengo mi fierro más 2 más 3. ¿Más 2 o más 3? En la dieta está el más 3. Se convierte en más 2 en el intestino y luego se convierte en 3. ¿quién está acá? Más 3. Entonces, este hierro es el que se recicla. Y esto va a mi sistema retículo endotelial. Recuerden que mi sistema retículo endotelial no es otra cosa que mi sistema monofagocítico, o sea, mis macrófagos y demás. ¿Ok? El hierro se recicla acá. ¿Ok? Y estos anillos pirrólicos que están acá se van a convertir en todo lo que es urobilinógeno, ¿no? Urobilina y todo lo demás, es decir, ese color amarillo de la bilirrubina viene de los anillos pirrólicos. ¿Ok? Y aquí juega un rol importante la transferrina, porque como yo estoy reciclando, la transferrina tiene que capturar ese hierro y llevarlo ¿a dónde? A entregárselo a la ferritina. Sí. La ferritina puede estar en el hígado, puede estar en el vaso, pero principalmente está en la médula ósea. ¿Okay? Esa es mi ruta del metabolismo de la bilirrubina, que es importante, ¿no? Entonces yo tengo acá bilirrubina no conjugada, que es la que se produce a partir de la ruptura del glóbulo rojo, y luego esa bilirrubina se conjuga acá. ¿Y la enzima clave cuál es? ¿El ácido qué? Glucurónico. El ácido glucurónico es un ácido, pero no es una enzima. O sea, tengo el ácido glucurónico que está acá, pero la enzima se llama glucuroniltransferasa, ¿no? Que básicamente va a permitir la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Para convertirla en bilirrubina conjugada y luego pueda ser descartada. ¿Okay? Entonces, de hecho, en el laboratorio nuestra intención es descubrir esa causa de la hemólisis. O sea, yo les quiero insistir con ustedes con el mensaje de que esta es una de las primeras cosas que hay que hacer. O sea, hay que mirar el extendido de sangre periférica, es muy importante. O sea,
Las causas de la hemólisis las va a encontrar el médico definitivamente, es su paciente, pero para nosotros esto es importante, el extendido de sangre periférica. Entonces, mucha gente se concentra en el hemograma, está buscando la doble población, que no digo que no sean importantes, pero probablemente una de las cosas más importantes a saber cuando hay un problema hemolítico es el extendido. Porque recuerden que una hemólisis podría significar un problema inmunológico o un problema no inmunológico. Podría significar un problema infeccioso, podría significar un problema crónico, podría ser autoinmunidad, podría ser un defecto hereditario, ¿no? O podría ser algún otro artefacto, o podría ser consumo de medicamentos. Entonces eso es algo que se tiene que averiguar y las mejores señas nos la va a dar el extendido de sangre periférica. Entonces, el otro parámetro a evaluar, más allá de demostrar que hay hemólisis, es demostrar que mi médula ósea está respondiendo o no está respondiendo. ¿Por qué es importante demostrar que la médula ósea responde a un evento hemolítico? ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué me preocupa saber primero si hay hemólisis y luego si es que descubro que hay hemólisis, por qué el médico se preocuparía en responder si la médula está respondiendo o no? ¿Cuál sería la importancia de conocer el estado de la médula? ¿Sería por el tratamiento? Pero no le doy tratamiento, yo lo estoy diagnosticando recién. No, al médico, al médico. Claro, pero el médico recién quiere saber. O sea, el médico quiere saber esas dos cosas. Quiere saber si hemoliza y si la médula está respondiendo. ¿Por qué querría saber el médico si la médula responde? Para saber si la hemólisis está compensando. Eso es lo primero. El médico quiere saber si esa médula está respondiendo a ese proceso hemolítico. Ya, el segundo, ¿qué más? Yo ya sé que la médula responde. Esa es una de las primeras cosas que sé. ¿Para qué más querría saber el estado de la médula? Para poder ver las posibles causas, de dónde proviene ese hemólisis. Para poder saber de dónde proviene ese hemólisis, que no es exactamente de la médula. Pero eso no te lo dice calculando reticulocitos. No sabes si el problema es medular. Para saber si el problema es medular, tengo que hacer una biopsia o un aspirado. No lo estoy haciendo, solo estoy mirando reticulocitos. ¿Por qué me interesa saber si la médula responde? Ya dijimos que es para ver si es una hemólisis compensada. Okay. ¿Qué más? Porque si hay una respuesta, probablemente el problema es menos maligno. Porque si no tengo respuesta de mi médula ósea, probablemente sea más maligno. Entonces, es una visión distinta. Puede hablarme de gravedad, puede hablarme de si es un problema agudo, si es un problema crónico. Rápidamente puedo ayudarlo a diferenciar. Entonces, calcular los reticulocitos se convierte en un dato importante. Y ya hemos hablado, o sea, no solamente es que los reticulocitos aumentan en producción, y voy a ver esto en la sangre periférica, que es la policromatofilia, el punteo basófilo, sino que esto es lo que me ayuda. No solamente el porcentaje de reticulocitos que veo en sangre, sino cuál es el índice de producción. Y este índice de producción, insisto, depende del hematocrito. O sea, se corrige la fórmula de acuerdo al hematocrito. Lo normal es sobre 45 porque se asume que esa es la normalidad para todas las personas, es el porcentaje de referencia. Pero dependiendo de cuán grave esté el paciente en términos de disminución de hematocrito, se calcula cómo va ese índice de producción. Eso me dice, uno, si la médula responde, es lo primero. Segundo, me dice si la producción compensa o no compensa la anemia. No, eso es lo segundo, ¿no? Y lo tercero, al médico probablemente le dirá qué tratamiento tiene que seguir. Lo orientará a mejorar el tratamiento con su paciente. Está de más decirle que la fórmula va directo a su cabeza porque de hecho en alguno de los exámenes les puede ver. Entonces, una de las cosas que tienen que recordar, jóvenes, es esto. La membrana de Lematíe, les he dicho temprano, es flexible, es maleable, es moldeable, pero sobre todo es retráctil, regresa a su forma original. ¿Ok? Eso pasa con la membrana de Lematíe. Básicamente, la bicapa lipídica es lo que le da esa flexibilidad.
¿ok? Más toda la estructura proteica que está debajo de esa bicapa lipídica. Pero ustedes miran al hematíe, tienen que es una membrana celular bicóncava, como un disco, y que tiene probablemente tres cosas importantes dentro. El oxígeno que transporta, el hierro que lo ayuda a transportar el oxígeno y la hemoglobina que tiene dos cadenas, alfa y beta. Después dentro del hematíe no hay nada más importante. No hay núcleo, no produce nada más. Entonces, el hematíe tiene una habilidad, y la habilidad que tiene es deformarse. Esa es su principal habilidad. Ojo. ¿Ya? Es clave entender que esa deformación del hematíe le permite viajar no solamente por todos los vasos sanguíneos, sino que le permite liberar el oxígeno en los tejidos donde tiene que liberarlo. ¿Okay? Pero para eso, a pesar de que se deforma, el hematíe tiene una función importante para con sí mismo, es mantener esto, mantener su área y su volumen de manera constante. Cuando se altera esta relación área-volumen, tengo problemas de hemólisis. Por ejemplo, el esferocito tiene más o menos volumen que un hematíe normal. Tiene más volumen, pero tiene menos área. ¿No? Entonces se ha roto esa relación área-volumen, lo mismo que el eritrocito. El eritrocito tiene más volumen, ¿okay? Y tiene más área también. Entonces, cuando se rompe esa relación área-volumen, tengo un problema hemolítico. Entonces, para mantener esta propiedad que se llama viscoelástica de la membrana, requerimos que mi proporción de anquirina, mi proporción de espectrina, mi proteína 4.2, mis actinas, mi miosina, mi propia miosina estén en concentraciones adecuadas y funcionando de manera adecuada. ¿Para qué? Dentro, no solamente es el tema de la membrana, sino que dentro hay una viscosidad, ¿no? Que depende, por supuesto, de la fuerza catiónica y de la fuerza aniónica. ¿Y esa fuerza catiónica y aniónica quién le da? En el caso del hematíe, principalmente calcio. No, hierro tampoco. Fuerza catiónica y fuerza aniónica en el hematíe. En el intracelular, el sodio, y en el extracelular, el potasio. Entonces, la bomba de sodio y potasio en el hematíe es importante para mantener justamente esa viscosidad citoplasmática, o sea, para mantener la membrana funcionando adecuadamente. Entonces, profesor, ¿qué está pasando? Usted me está diciendo de que hay una estructura bilipídica y proteica, que si se altera la membrana. Usted me está diciendo que hay una relación entre el sodio y el potasio, que cuando se altera la membrana. Usted me está diciendo que adentro hay dos componentes, oxígeno y hemoglobina. Y cuando se altera el oxígeno o se altera la hemoglobina, también se va a deformar la membrana. Ustedes se dan cuenta que los problemas hemolíticos interorbitarios están relacionados a los problemas en la membrana o los problemas en las moléculas que transporta o que tiene el hematíe. El oxígeno, la hemoglobina y las proteínas de membrana. ¿Estamos? ¿Les queda claro? Entonces hemos hecho ese análisis para poder entender qué es lo que viene. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes con esferocitosis hereditaria, que básicamente son estas pelotitas súper redondas que están ahí, que, ojo, no son hipocrómicas, ¿no? A veces pueden ser hipercrómicas, ¿no? Brillantes. Entonces estamos hablando de que estos hematíes son anormales. Hay un problema. ¿Dónde está el problema? Está acá. Hay un problema con mi espectrina. Recuerden que mi anquirina es la columna que me soporta la capa bilipídica y la espectrina es el soporte de esas columnas. Entonces, esa espectrina que tiene una cadena alfa y beta está alterada. Si está alterada, las columnas no se pueden soportar. Entonces, el hematíe se vuelve redondo, ¿ok? Pero también hay fallas en la otra proteína que es la banda 3 y la proteína 4.2. O sea, esas cuatro proteínas fallan en proporción. Y estos hematíes son osmóticamente frágiles. ¿Eso qué quiere decir? Que si altero levemente la concentración de soluto en una solución, el hematíe se lisa, ¿ok? El hematíe se lisa. Entonces, este es el origen de la esferocitosis. Nace en el norte de Europa. Afecta más a gente blanca que a gente afroamericana, ¿ok? Es mucho más prevalente en el nórdico.
Pues si hablo del nórdico, bueno, ahí está Finlandia, está Noruega, está Dinamarca, está Inglaterra, etc. Todos los países del norte de Europa. ¿Ok? 3/4 partes de los casos son herencia autosómica dominante. Andrés, ¿qué significa herencia autosómica dominante? Que, que los hijos pueden portar la enfermedad, pero queda latente en desarrollarse con el tiempo. Ok, Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, primeramente, no es una herencia de carácter sexual de los autosómicos y dominantes porque, bueno, se expresan. Ok, ¿alguien más tiene una opinión? Basta con que uno de los padres sea Basta con portador, que uno de los padres porque es sea dominante, portador. y como es dominante se va a expresar sí o sí. Basta con que uno de los padres sea portador del gen y el hijo va a tener la enfermedad. ¿Okay? Entonces, está de hecho en los cromosomas autosómicos no los sexuales, pero basta con que uno de los padres tenga el gen y transmite la enfermedad. ¿Okay? El hijo va a desarrollar la enfermedad. ¿Okay? Pero también existe herencia autosómica recesiva, es decir, 25% de los casos, es decir, 1 de cada 4 casos, es herencia autosómica. ¿Y en ese caso qué significa? Que los dos tienen que ser. Los dos padres tienen que tener los genes. Se juntan los dos padres y recién el hijo hereda. Recién se va a expresar en el hijo. ¿Ok? Ahora, existen reportes de mutaciones de novo, es decir, no ha habido historia de ferocitosis en la familia y ¡plup! Aparece una mutación que genera ferocitosis en los hijos. Y aquí básicamente el problema es funcional, es decir, esa desproporción proteica de la membrana va a romper la interacción vertical. Insisto, interacción vertical, la membrana. Entonces, el hematíe pierde superficie, ¿okay? Pierde superficie pero no pierde volumen, ¿okay? Entonces, hay una disminución de la razón área-volumen. Y ese hematíe redondo es más frágil que el hematíe, pues recuerden que el hematíe bicóncavo es flexible, ¿ya? Y pasa por todo el organismo. Imagínense cuando pasa por el riñón. En el riñón las concentraciones de solutos son absolutamente distintas que en el resto del cuerpo, ¿no? Y por supuesto la persona desarrolla ictericia, desarrolla anemia, desarrolla plenomegalia. A estos jovencitos, porque lamentablemente estas personas que tienen alta carga genética mueren jóvenes, tienen ictericia permanente, tienen anemia permanente, tienen esplenomegalia, se les termina retirando el vaso, que es parte del tratamiento. Su vaso se le retira entre los 8 a los 10 años, más o menos ya pierden el vaso, muy jovencitos. Sufren transfusiones de manera permanente, es decir, cada mes, cada par de meses tienen que tener transfusiones. Entonces ya se darán cuenta que el manejo de este tipo de pacientes es costoso, ¿no? Porque imagínate, tú tienes ferocitosis, tú tienes un hijo de ferocitosis, tienes que conseguir, si tienes una bolsa al mes y 10 bolsas al año, son 20 donantes al año que tienes que conseguir, o es 2 por 1. Entonces, es todo un trámite tener un hijo con esa condición. Entonces, yo siempre digo, si tú quieres casarte, que no te piden el grupo sanguíneo, que te piden una prueba de este tipo, ¿no? Porque realmente las consecuencias en el niño son severas cuando la herencia es con una carga genética alta. Sufren mucho. O sea, prácticamente viven metidos en el hospital. Ahora, ya hemos visto esto de las direcciones verticales y horizontales, luego vamos a volver a esta lámina. Pero esto es lo que pasa acá en la ferocitosis, ¿no? O sea, yo puedo tener problemas en la relación espectrina-anquirina, que es esta base con la columna, o puedo tener problemas en la unión de la anquirina con la espectrina. Recuerden que quien me une la anquirina con la espectrina son la banda 3 y la proteína 4.2, ¿no? Entonces cualquiera de estos dos defectos me lleva a formar esferocitos. Pero ¿cuál es el problema con el esferocito? Esta alteración de cualquiera de los dos grupos de proteínas hace que se liberen porciones de la membrana del hematíe.
Una vez que el hematíe pierde una porción, automáticamente se redondea. Ya, se vuelve un esferocito. ¿Ok? Y este esferocito para mi sistema retículo endotelial ya no es una célula normal. Entonces, como ya no es una célula normal, en el vaso va a ser destruido. En el vaso va a ser destruido. Porque, insisto, es un hematíe mucho más frágil que mi hematíe bicóncavo. Entonces va a ser destruido rápidamente en el vaso. Y ya saben cómo se ve el hemograma electrónico. Entonces ustedes ven que mi volumen corpuscular medio de una esclerosis hereditaria no se altera, 82.6. Mi concentración corpuscular media de hemoglobina y mi hemoglobina corporal media están normales, están aumentadas, en este caso el CHSM, pero dense cuenta de cómo está el RDW. La amplitud de la curva está aumentada, porque en términos de área es menor, pero en términos de volumen es mayor. Y recuerden que esta área, ¿de qué depende? ¿De la área del hematíe o del volumen? Depende del volumen, ¿no? Depende del volumen. Entonces tiene una tendencia a ser más disperso hacia arriba que hacia abajo. Y el resto de los parámetros no se alteran. No hay hipocromía. Si han visto el CCMH es alto. Miren, no hay hipocromía cuando hay esclerosis hereditaria. A menos que haya una anemia marcada y la persona gaste su reserva de hierro. Solo ahí voy a evidenciar anemia. Pero por el solo hecho de la presencia del esferocito no hay hipocromía, ¿no? Como aquí. Ustedes pueden ver que hay una cantidad enorme de esferocitos, pero no ven ningún esferocito hipocrómico. ¿No? Todos son normocrómicos o hipercrómicos, porque el CCMH está alto, ¿no? Y lo que sí pueden ver es uno que otro hematíe nucleado y por ahí algún cuerpo de Howell y porque finalmente la médula se está trabajando rápidamente para poder compensar los glóbulos rojos que se pierden. Y lo que les decía hace un momento, una de las primeras cosas que tenemos que ver es cuántas células hay, la celularidad de la lámina. Y ustedes se dan cuenta que hay mucho espacio vacío, entonces hay pocas células. Lo mismo acá, pero acá estamos en un estadio un poquito más grave. Entonces, ya la condición es distinta. O sea, hay mucho más espacio en blanco y ya empiezo a ver policromatofilia en algunas células y hematíes nucleados de todas maneras. Aunque este es un linfocito, no es un hematíe. Y este es el vaso. O sea, el vaso se congestiona. El vaso se congestiona. O sea, tengo mi cordón esplénico, que son estas células que son macrófagos, pero está lleno de sangre. No, se llena de sangre. La sangre empieza a estacionarse en el vaso, porque todas las células tienen que estar destruidas. Entonces, en el vaso se estaciona la sangre básicamente para que el glóbulo rojo sea destruido. ¿Okay? Y esto es uno de los problemas de la esclerocitosis, ¿no? Entonces ustedes tienen, esto es un vaso normal, de rata o ratón creo que es. Ah, no, es ratón del venado. Ratón del venado. Este es su vaso normal. O sea, ahí tienen el tamaño en milímetros, ¿no? Tienen ese hígado, perdón, ese vaso tiene más o menos 1.2 milímetros, 10 a 12 milímetros más o menos. Es como 1 centímetro, ¿no? Pero como hay una esferocitosis, el animal desarrolla esplenomegalia. Entonces, crece el vaso. Y ustedes pueden ver que excede de tamaño, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la persona. Cuando ustedes ven un jovencito con esferocitosis, ustedes van a ver que la panza, la zona del vaso, está salida. Tiene una especie de gordura rara, es decir, ustedes lo ven de costado, es como un liquid paper. Pues se les deforma el cuerpo. Entonces ustedes ven a la persona acá y tiene una cosa bien particular en la panza, ¿ya? Y sobre todo tirado al lado izquierdo.
Ahora, recuerden que el vaso es un órgano que está echado. Entonces el vaso crece y va a empujar incluso al hígado. ¿Ok? Y va a empujar los otros órganos. Entonces va a salir hacia adelante. Eso es lo que sucede. Lo vemos más en los niños, porque insisto, estos jóvenes mueren, son personas que cuando tienen carga hereditaria alta mueren jóvenes. Diferente comportamiento tiene la eritrocitosis hereditaria. ¿Okay? Entonces, en la eritrocitosis, las células son marcadas. Ustedes han visto en el laboratorio, en el ciclo pasado, eritrocitos aislados en algunos pacientes que tienen anemia, pero no hemos visto casos de eritrocitosis. En el caso de eritrocitosis, todas las células son elipsos, ¿no? Son elipses. Pero aquí el problema es herencia autosómica dominante. Nuevamente, si uno de los padres tiene el problema, el hijo va a tener el problema. ¿Okay? Y existe una forma grave que se llama piropoiquilocitosis. En ese caso, el 100% de las células están alteradas, ¿ya? Esa es la forma más severa, más grave de la enfermedad. ¿Okay? Y la piropoiquilocitosis es autosómica recesiva, es decir, tengo que tener a los dos padres con el gen portador para que se desarrolle la enfermedad. ¿Y aquí cuál es el problema? Recuerdan que en la foto inicial ustedes tenían la molécula de qué era, y acá tengo mi membrana. ¿Esta quién era? Anquirina, ¿ok? Y acá tenía quién? La espectrina. Acá tenía mi espectrina, ¿ok? La difusión proteica, y les dije que la espectrina se autoasocia, es decir, la porción alfa con la beta sola se asocian y van formando la estructura basal. En este caso, esa autoasociación está alterada. Es decir, esta molécula de aquí no se pueden asociar, están sueltas. ¿Ya? Por tanto, la célula crece. Porque no hay quien haga el esfuerzo de unir a toda la membrana lipídica. Entonces, la célula crece. Porque este esqueleto interior de la membrana, que es el molde de la membrana, es como si tuviéramos una pelota de fútbol que tiene una cámara dentro. Imagínense la pelota de fútbol que tiene una forma elástica y esa cámara estuviera toda estirada, toda floja y suelta, ¿no? Si la inflo, la pelota externa tomaría la forma de la cámara y se iría alargando. Entonces lo mismo pasa acá. Lo que tengo es un problema aquí. Ese es el problema. Porque a veces hay mutaciones, como esto tiene una cadena alfa y una cadena beta, a veces hay mutaciones en esta proteína y básicamente hay alteración. Lo otro es que a veces hay problema de espectrina truncada, es decir, sus extremos no funcionan, por tanto no se puede unir. ¿Okay? O hay deficiencia de las proteínas que me asocian la espectrina con la anquirina. Y también se puede producir un problema. Sobre todo cuando hay esta unión de espectrina, es decir, cuando el problema es la espectrina, tengo a la piropoiquilocitosis. ¿Okay? Es la forma más grave de la enfermedad. Bueno, las causas son hereditarias. Ahora, a diferencia de la heterocitosis, generalmente cuando no tenemos una piropoiquilocitosis y hay eritrocitosis hereditaria, generalmente hay una anemia hemolítica compensada, generalmente, ¿okay? Pero probablemente la heterocitosis es mucho más grave que la eritrocitosis, siempre y cuando no sea la piropoiquilocitosis que les mencioné hace un momento. ¿Okay? Lo otro son la estomatocitosis y la serocitosis hereditarias. Ambas son de herencia autosómica dominante, es decir, si uno de los padres tiene el gen, el hijo desarrolla la enfermedad. Ahí, bueno, básicamente que hay un problema de cationes y aniones. El
Entonces ya no es un problema de la membrana, de la estructura de la membrana, sino es un problema de la permeabilidad de esa membrana. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso del osteomatocito hay un incremento de la permeabilidad de la membrana, ¿ok? O sea, ingresa más sodio y sale más potasio. ¿Y qué hace? Mis cationes intracelulares van a aumentar. Y cuando aumenta mi carga dentro de la célula, lo que tengo es esta formación de estomas. ¿Ya? Esta formación de estomas. Básicamente hay un problema de aumento de cationes al interior de la célula. Y en cambio, cuando pierdo esos cationes, es decir, cuando salen de la célula, por alguna alteración en las bombas de la membrana, pierdo agua. Y si pierdo agua, la célula se deshidrata y aparecen así. Es más, ustedes pueden ver, lo pueden notar, que algunas células parecen pálidas, pero tienen como la hemoglobina acumulada en los bordes. ¿Ya? Es porque en la pérdida de agua por la membrana, la hemoglobina se va acumulando cerca de la membrana, ¿no? Porque arrastra a la proteína. Recuerden que las proteínas son hidrofóbicas, por lo tanto, si se va el agua, se va con la proteína, pero la proteína se queda atrapada en la membrana porque no sale. Por eso es que se colorea más hacia los bordes. Ahí tienen más osteomatocitos y tienen serocitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a monopatías. Yo no entendí cuáles son los serocitos. La forma de los serocitos. Entonces, vamos a dibujarlo por acá. ¿Qué es un serocito? Tengo este serocito acá y tú vas a ver que la hemoglobina está acá, en un lado nada más. ¿Ya? Y todo lo demás es pálido, como aquí, pálido, también pálido. Ese es el serocito. No hay mucha alteración de la forma de la hematía, si te das cuenta, pero básicamente hay acumulación de la hemoglobina en el borde, porque como el agua está saliendo, ¿no? Y la proteína, insisto, es hidrofóbica, va con el agua, por eso es que la hemoglobina se acumula en los bordes de la membrana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofílica. Ok. Hablemos ahora de hemoglobinopatías. O sea, el problema con las hemoglobinopatías es que las hemoglobinopatías son un problema sensible desde el punto de vista genético. O sea, es un nucleótido alterado. Y un nucleótido alterado representa solamente el cambio de un aminoácido. Pero ese cambio de un aminoácido en alguna de las cadenas de la hemoglobina genera todo un problema. O sea, genera una mutación que es una mutación puntual, ¿ok? En cualquiera de las cadenas, sea cadena alfa o cadena beta o cadena delta y gamma. Y acá el tema es que la herencia es codominante, ¿ok? Para las hemoglobinopatías y Mendeles, la ley de Mendel. ¿Qué significa herencia codominante? Que los dos padres lo tienen. O los dos padres aportan el gen. Pero si uno de los padres lo tiene, Sería autosómico. ¿qué significa herencia codominante? ¿Qué dice el teléfono? Los dos se manifiestan a la vez. Que los dos se manifiestan a la vez. Que los dos, Los dos se manifiestan a la vez. la herencia de los dos padres. ¿Eso qué significa? Ambos alelos del gen se expresan de manera simultánea en el fenotipo del
como detalle que existe carga genética diferente o porcentual, ¿no? Pues algunas personas pueden tener los dos alelos y otras no. ¿Hay que tener los dos alelos para desarrollar la enfermedad o no? No solo de uno de los padres. Según el cuadro 1. Uno de los padres. ¿Y quizás? Si ustedes se fijan acá, si uno de los padres tiene sus dos genes de hemoglobina normales y uno de los padres tiene un gen anormal, dos hijos o el 50% de los hijos va a tener el problema. ¿Okay? Si uno de los padres tiene los dos genes, los 4 hijos van a tener el problema. En el caso de que los dos padres tengan uno de los genes alterado, solo el 25% se salva y uno va a ser 100% de carga. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver las diferentes combinaciones. Entonces, si se dan cuenta es como sacarse la lotería. Pero suele pasar. ¿Por qué suele pasar más en algunas comunidades que en otras? O sea, ¿cuáles son las chances de que a ti te toque esto de aquí, por ejemplo? ¿Qué tendría que pasar para que un hijo te salga SS? ¿Qué tendría que pasar? Te tienes que casar cada uno con alguien en tu familia. Eso es lo que tendría que pasar. O sea, para que te pase, tendrías que pertenecer a la misma familia. El profesor está enfermo. No, no estoy enfermo. Entonces, ¿por qué algunas culturas es mucho más frecuente que en otras culturas? Porque tengo matrimonio, por ejemplo, entre primos, entre tíos y sobrinos, etc. Entonces, tengo ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En algunas sociedades se forman clústeres. Todos vienen de la misma rama. Entonces los genes están distribuidos en ese clúster. Por eso es que es particular en algunas poblaciones. ¿Ok? Y es mucho más intenso, sobre todo en algunas regiones donde la religión, ¿no?, o la cultura les permite ese tipo de ese tipo de relaciones. Entonces, a veces es cultural. Ojo, en el Perú esto no es lejano, ¿ah? No es lejano. A veces es parte de la cultura de algunas zonas. ¿Okay? Entonces, pero es como se heredan las hemoglobinas anormales. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando ustedes vayan al Perú y trabajen en algunas zonas donde se encuentren este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es que nosotros heredamos 8 genes de cada progenitor para el tema de hemoglobina. O sea, 8 genes de nuestra madre y 8 genes de nuestro padre. ¿Okay? En cromosomas homólogos, es decir, en el mismo cromosoma, pero el cromosoma del padre y el cromosoma del hermano. Entonces, estos 8 genes van a codificar todas las cadenas polipeptídicas de las hemoglobinas. ¿Ok? Y estos son los genes que nosotros tenemos y los cromosomas donde están localizados. Entonces ya se dieron cuenta que hay 2 cromosomas que son importantes. El cromosoma 11 y el cromosoma 16. Esos son los cromosomas importantes. En el cromosoma 11 yo tengo, ¿qué genes? Beta, delta, epsilon. ¿Okay? Y en el cromosoma 16 tengo alfa y zeta. ¿Ok? Entonces, esta es mi distribución. O sea, si yo tengo mi cromosoma 16, estos son los genes que tengo. Y si tengo mi cromosoma 11, estos son los genes. Entonces, se dan cuenta que hay más variabilidad aquí. ¿Ok? En el 11. Pero cuando veo la hemoglobina del adulto, los 2 cromosomas son importantes. Porque mi cadena alfa viene de acá, de mi cromosoma 16, y la beta viene de acá, de mi cromosoma 11. Pero dense cuenta que yo tengo 2 genes, alfa 1 y alfa 2, y solo tengo un gen para beta. ¿Ok? Tengan en cuenta porque eso tiene que ver con la distribución después, con la carga genética y las enfermedades que se puedan desarrollar. Y tengo algunas hemoglobinas que son del feto, ¿no? Por ejemplo, tengo acá Gower, ¿no? Y tengo la hemoglobina A. ¿Cuál es la del adulto?
Tengo mi cadena alfa y beta. Ya. Y estas son mis hemoglobinas que están en la época fetal. ¿Okay? Entonces, estas son mis hemoglobinas. Estas pertenecen al embrión, estas pertenecen a la etapa fetal y estas pertenecen al adulto. Okay. Nosotros pasamos por tener estas cadenas de hemoglobina a lo largo de nuestra vida. Cuando somos embriones tenemos esta distribución, cuando somos fetos tenemos esta distribución y cuando somos adultos tenemos esta distribución. ¿Okay? Esta es mi hemoglobina A y esta es mi hemoglobina A2. ¿Okay? Dentro de mi hemoglobina A está la hemoglobina A1 también, que es la que nosotros medimos para el monitoreo de la diabetes. ¿Okay? A1. ¿Cuál es el modelo de acá? A1, A1A. HB, A1C. Nosotros tenemos hemoglobina A y tengo la 1, tengo la 2 y la C. A ver, ¿cómo es? La A1 tiene varios, tiene A, B, C y varios. La C es la importante para nosotros. ¿Ok? Y tengo también la hemoglobina A2. ¿Ok? No se confundan. Entonces, solo para recordar, clasificación de hemoglobinas es clasificación arbitraria y nosotros tenemos las hemoglobinopatías, se pueden dividir en dos categorías, cuantitativas y cualitativas. ¿Okay? Si el problema es cuantitativo, ojo, si el problema es cuantitativo, ¿okay? Cuantitativo, tiene que ver con el número de cadenas. ¿Yo debo tener cuántas cadenas de hemoglobina? 4. Si falta una, es un problema cuantitativo. ¿Ok? En las cualitativas tengo mis 4 cadenas completas. Pero ¿cuál es el problema? Que una de las cadenas le falta o tiene un aminoácido reemplazado. O sea, solo hay cambio de un aminoácido. ¿Ok? Entonces, si es un problema cualitativo, tengo las cadenas completas, pero hay una mutación en un aminoácido. ¿Okay? O en un gen que ha derivado en otro aminoácido. Y si es cuantitativo, hay menos de las 4 cadenas. Puede haber 3, puede haber 2. ¿Okay? Hay gente que puede tener una. ¿Okay? Dependiendo del tipo de enfermedad que tengas. Pero el problema quali es diferente del problema cuanti. Si el problema es cualitativo, estamos hablando de una hemoglobinopatía. ¿Okay? Si el problema es cuantitativo, la hemoglobinopatía se llama, valga la redundancia, hemoglobinopatía. Si el problema es cuantitativo, la hemoglobinopatía se llama talasemia. ¿Okay? Ojo, tengo a la hemoglobinopatía que se va a llamar igual si el problema es cualitativo y si se va a llamar talasemia si el problema es cuantitativo. ¿Ok? Entonces tengo todas esas hemoglobinopatías. Tengo hemoglobinopatías anormales que no me causan un problema clínico. Tengo hemoglobinas agregantes, ahí están los cuerpos deltoides, que es básicamente la anemia falciforme, la principal. Hay síntesis desbalanceada de hemoglobina, que son las talasemias, o sea, una se produce, una no se produce. Hay hemoglobinas que son inestables. Recuerden que la hemoglobina es una proteína, y la proteína es inestable, no puede cumplir su función. Y tengo hemoglobinas donde el problema no es la parte proteica, sino el problema es el grupo N. ¿Okay? Función anormal del grupo N. Pues hablemos de las hemoglobinopatías propiamente dichas. Pues la más importante es la hemoglobinopatía S, también llamada sickle cell o anemia falciforme. Entonces ahí hay una mutación puntual en la cadena beta en la posición 6. En esa posición 6 de la cadena beta, en lugar de tener el nucleótido GAG, guanina, adenina, guanina, tengo guanina, timina, guanina. Y
Y ese cambio de esa base nitrogenada genera que se reemplace valina por ácido glutámico. O sea, esa única mutación causa la hemoglobinopatía S. Entonces, esa cadena B o cadena beta se convierte en una cadena normal, básicamente porque tengo un ácido glutámico reemplazando una valina en la posición 6 de la cadena beta, ¿no? Las cadenas alfa son normales, el problema es la cadena beta y trae como consecuencia la hemoglobinopatía S. En el Perú es prevalente, sí, hay regiones del Perú donde hay más hemoglobinopatía S, que es principalmente en el sur, en Ica, ¿no? Es donde hay más, pero también hay en el norte del Perú, o sea, donde hay población africana o descendientes africanos es más frecuente o más prevalente, ¿ok? Fisiopatológicamente, la hemoglobina S es soluble, sin problemas, cuando hay oxígeno. O sea, cuando hay buena presión de oxígeno, no hay problema. Pero cuando estas personas viajan a lugares donde hay menos presión de oxígeno, hay problemas. Pues hay un caso acá que se presentó hace un par de años. Es una hija de la gerente de una de estas empresas que nos vende los reactivos de laboratorio para el laboratorio que ustedes usan. Y entonces su hija se va a Huaraz para el viaje de promoción de la primaria. La niña nunca había salido de Lima. La llevan de viaje de promoción de Huaraz y la traen muy mal, grave, con una anemia hemolítica aguda, ¿no? Entonces, le hacen el hemograma y encuentran hematíes en forma de platanito. Nadie sabía hasta ese momento que el padre había tenido una abuela con hemoglobinopatía S. Nadie sabía. Entonces, la niña ya no puede salir de Lima. Al menos no puede ir a la sierra, no puede ir a la altura, puede viajar por la costa. Cambia la presión atmosférica y automáticamente se activa la hemólisis. Pero la hemólisis no se activa como tal, la hemólisis se activa porque se producen los hematíes anormales. Porque básicamente, cuando tú desoxigenas, cuando tú alteras el pH, cuando te deshidratas, empiezan las crisis falciformes. ¿Ok? Empiezas y ese aumento de células falciformes hace que la sangre sea más viscosa y por tanto viene la consecuencia, ojo, yo hago que la sangre sea más viscosa, consecuencia, o sea, imagínate, me altero el pH, me desoxigeno y mi sangre se hace más viscosa porque formo células falciformes. Y la sangre viscosa, ¿qué pasa? Circula más lento. Y por tanto esa circulación lenta, ¿qué hace? Te desoxigena. Entonces la misma enfermedad tiene una retroalimentación negativa sobre tu sistema. Y esto ya se los he explicado N veces, lo vuelvo a explicar. Tengo mi molécula de hemoglobina. Imaginemos que esto es mi curva de disociación del oxígeno, ¿ok? Entonces, en condiciones normales, mis glóbulos rojos son así, ¿ok? La hemoglobina por dentro de los glóbulos rojos está bien distribuida, ¿ok? Bajo mi presión de oxígeno, ¿no? Y se forman estos cuerpos que se llaman tectoides y que son cuerpos rígidos que ya no puedo desarmar, ¿no? Por tanto, las células se alteran. ¿Eso qué quiere decir? Que este hematíe que está acá, justo acá, este hematíe que está acá, que recibe este cuerpo tectoide, el cuerpo tectoide se van a apilar como si fueran fierros y el hematíe se va a estirar. Al estirarse el hematíe, es esta forma, ese hematíe no va a poder pasar por los vasos sanguíneos. Por tanto, la sangre se hace más viscosa, ¿okay? Ya no es flexible y eso va a generar hemólisis. Pero no solamente hemólisis, sino que genera infartos en la microvasculatura. Entonces, las crisis falciformes pueden ser de tres tipos: aplásicas, hemolíticas y dolorosas. Entonces, en la crisis aplásica, gasto tanto glóbulo rojo que mi médula ósea ya no puede responder.
Ojo, hay que diferenciar esta crisis aplástica de una anemia plástica. Luego tengo una crisis hemolítica. Produzco tantos hematías anormales que el cuerpo, o mi vaso, mi sistema reticuloendotenal trata de hemolizar todo. Y lo otro es que el paciente sufre mucho dolor, sobre todo en las extremidades inferiores, porque hay una serie de infartos. Y los infartos causan dolor. Ustedes no han visto a alguien que le da un infarto en el pecho que dice, ay, qué bonito, ¿no? Se queja de dolor. Imagínense ese dolor distribuido en toda tu vasculatura, en todos sus músculos. Entonces hay una crisis dolorosa. El diagnóstico ya lo saben, lo conocen perfectamente. Hay que hacer un hemograma, un extendido. De hecho, hay que contar reticulocitos, hay que hacer el estudio de la lámina periférica y demás. Y una prueba que nos permite tamizar es la prueba de metabisulfito de sodio. ¿En qué consiste? ¿Cómo la hago? Mezclo una gota de esmalte con una gota de sangre. No, en la lámina, no, en la lámina. Tomo una lámina, pongo una gota de sangre, pongo una gota de metabisulfito de sodio, porque necesito a alguien que capture el oxígeno, que es el metabisulfito, y lo sello con esmalte de uñas o con cera. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es que el metabisulfito, que es un químico que captura el oxígeno, desoxigene a la sangre para que se formen las células falciformes. ¿Okay? Y la otra es la prueba de solubilidad del PBS concentrado. Cuando existe una crisis de este tipo, la hemoglobina es insoluble en el PBS concentrado. ¿Okay? Entonces puedo hacer esa prueba de solubilidad en un PBS concentrado. Y así se ven las células, ¿no? Ustedes ven que estas células no son hipocrómicas, ojo, pueden ser hasta hipercrómicas. Pero dense cuenta de todo el espectro, ¿no? Hay pocas células, hay restos celulares, y las células están estiradas. Y ya saben que se altera también el hemograma electrónico. Tiene la curva de rojos abajo a la izquierda. Entonces hay prácticamente dos poblaciones celulares, las células falciformes y las otras células que no son falciformes. Pero ambas curvas son anormales, es decir, ninguna está dentro de los parámetros normales. Si ustedes ven, estas son células que tienen un BCM bajo y estas tienen un BCM alto, ¿no? Entonces el promedio de eso les sale esto. Porque finalmente este cálculo es el promedio de las dos curvas. No es la curva más alta, es el promedio de las dos curvas. Y miren su hemoglobina corporal media es altísima. Por eso no hay hipocromía, ¿no? Es alta. Y de hecho que las plaquetas van a estar aumentadas. O sea, como hay una cantidad enorme de infartos, hay más movilización de plaquetas. Y si hago electroforesis de hemoglobina, que es la única forma de diagnóstico definitivo, voy a encontrar definitivamente la hemoglobina S. Y esta es la prueba de solubilidad con PBS. Es decir, si yo pongo sangre en PBS, sangre normal, y la veo a través de una hoja rayada, voy a poder ver las rayas en sangre normal. En cambio, la sangre de estas personas, la diluido en PBS, no se ve. Es una prueba visual. Y a diferencia de la esclerocitosis, donde hay esplenomegalia, los infartos esplénicos hacen de que el vaso disminuya de tamaño. Esto es el de un adulto. Y ya saben que hay eritropoiesis extramedular. En este caso es en el hueso de la cabeza. Y si eres muy piña, ¿no? Como acá, tienes sickle cell y tienes malaria, ¿no? Tienes malaria por acá, falciforme en este caso. Ahora, ojo, este caso es raro, porque en los libros dice que las personas con hemoglobina S no se infectan con malaria. O sea, el bicho no puede entrar. ¿Ya? En los libros ustedes van a encontrar que las personas con sickle cell no se infectan con malaria. Pero este caso de cuando es, principios de la década del 2000,
Fue uno de los primeros casos en los que teníamos una persona con enfermedad de sickle cell y con malaria. Okay. Pasemos a tercero, en 3 minutos. Estos son los problemas cuantitativos, ¿ok? Y la más común es la beta-talasemia, ¿ok? Que está en la región del Mediterráneo, norte de África, Asia, Pacífico Sur y la India. Y la alfa-talasemia es Asia. Entonces ya se dan cuenta que el Asia, norte de África y la zona del Mediterráneo, Medio Oriente, son las zonas más afectadas por la talasemia, a diferencia de las hemoglobinopatías propiamente dichas, que están más en el lado del África. ¿Okay? Entonces, ese cordón verde que ustedes ven hacia la derecha es el lugar donde están distribuidas las alfas y las beta-talasemias en todo el mundo, principalmente, no es que no haya en los otros partes del mundo, principalmente están en esa zona. Si ustedes se dan cuenta, Corea y Japón, las Filipinas, ¿no? O sea, tienen a la India, ¿no? Tienen el sur de China, tienen todas las islas del Pacífico Sur del norte de Australia, es decir, Sumatra, Filipinas, Tailandia y demás están afectadas por ambas patologías, ¿no? Y Corea también, si ustedes ven, Corea está por acá. Tienen por aquí a Corea y tienen Japón por acá. Aquí básicamente es producción inadecuada de las cadenas de hemoglobina. ¿Okay? Entonces puede haber mutaciones puntuales en el cromosoma 11 o en el cromosoma 16, o puede haber deleción de los genes que producen las cadenas alfa o las cadenas beta. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que me va a faltar una proteína, es decir, puede haber una mutación en cualquiera de estos genes, o puede haber una deleción del gen. Entonces, si falta el gen, definitivamente no se va a producir la cadena correspondiente. ¿Okay? En teoría, esto es como se producen las diferentes cadenas de hemoglobina. Entonces, si faltara uno de estos genes, automáticamente yo tengo una hemoglobina que es anormal. Y esto es lo que sucede. Entonces, yo puedo tener diferentes hemoglobinas a partir de la formación de las diferentes cadenas, distribución de cadenas alfa, beta, gamma y delta. Yo tengo la formación de las diferentes hemoglobinas, ¿ok? Pero si faltara una de las cadenas, simplemente tengo una talasemia. Entonces, la más común, les decía, es la beta-talasemia. Ojo, aquí hay hepatosplenomegalia. Entonces, estas personas tienen un empanzamiento raro. O sea, es como si tuvieran dos bolas así, porque tienen el hígado y el vaso grandes, ¿ok? Entonces, si ustedes se tocan por debajo de las costillas, no se presionen muy fuerte porque les va a doler. Si ustedes se presionan debajo de las costillas, no hay nada. Pero cuando ustedes tienen una persona con hepatosplenomegalia, ustedes tocan debajo de las costillas y sienten que hay una pelota. Sienten que están tocando una especie de pelota, como una pelota inflada, porque están tocando básicamente el vaso y están tocando el hígado. Esta anemia es dependiente de transfusiones igual que la estrocitosis. A esta persona se le saca el vaso y todo lo demás, pero depende de transfusiones permanentes. Y para el diagnóstico laboratorio, las mismas pruebas que para la hemoglobinopatía, con excepción de que aquí no tengo la prueba de metabisulfita. Pues la visualización de las células aquí es muy importante, y por supuesto para confirmar el diagnóstico tengo que hacer una electroforesis de hemoglobina. Tengo todos los estomatocitos, tengo estomatocitos por acá, pero tengo células en diana en la talasemia beta. ¿Y esto qué era? Hemoglobina C. En este caso, el señor Piña tiene hemoglobinopatía, dos talasemias, talasemia beta y talasemia C al mismo tiempo. Entonces, esto es de un niño publicado hace varios años. Es un niño con talasemia beta, ¿ok? Y ustedes pueden ver acá todos los cambios morfológicos de los glóbulos rojos, ¿no? O sea, tienen los casi normales en términos de coloración, y tienen los que ya son hipocrómicos, pero todos son células en diana y tienen hematíes
nucleados en diferentes fases. Muy bien, ¿preguntas? Todas esas preguntas se las he dejado ver en el ciclo pasado, así que no son diferentes. ¿Preguntas aparte? ¿Nuevas? ¿Ninguna?